El INE, en su sesión extraordinaria, con escasas 48 horas de anticipación para la fecha de registro de las candidaturas a diputados federales por la vía de mayoría relativa y de representación proporcional, pues de acuerdo con el artículo 237, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como fecha para el registro de estas candidaturas del 22 al 29 de marzo, lo cual expresa un claro albazo, ya que el viernes 19 de marzo aprobó nuevas reglas para su registro y tratar de evitar la construcción de mayorías que la votación ciudadana otorga con su decisión libre y soberana para elegir la renovación en el Congreso de la Unión. Esas mayorías que permiten contar con la capacidad para realizar las modificaciones legislativas en nuestra constitución política, factor necesario para reconstruir nuestra nación. Tan nobles y democráticos propósitos surgen precisamente tras la derrota del régimen neoliberal que había gobernado a México durante más de 40 años, pero que jamás habían sido objeto de atención y mucho menos existido la intención de modificarlos, pese a que la existencia de estas formas de distribuir los escaños plurinominales o de representación proporcional existen desde 1996, o sea, desde hace 25 años. Hoy, quien debiera ser el árbitro de las elecciones, se vuelve a expresar políticamente como instrumento de la oposición al nuevo régimen, y en otro desesperado intento por frenar la ola obradorista, intenta legislar en materia electoral sin que tenga facultades para ello y viola la Constitución poniendo trabas para que ciudadanos sin partidos políticos puedan ser postulados a cargos de elección popular, quebrantando el derecho a ser votado, tal y como lo garantiza el artículo segundo constitucional, pues en su acuerdo establecen que el INE verificará la militancia efectiva de los candidatos a diputado federal ganadores por el principio de mayoría relativa, con la intención de contar con más elementos para la asignación de los legisladores de representación proporcional. En otras palabras, los candidatos que no tengan militancia en el partido político afectarán el porcentaje que es considerado para la asignación de diputados de representación proporcional y por otro lado, Lorenzo Córdoba señaló que se recurrirá a la afiliación efectiva para evitar que se pretenda hacer pasar a alguien que forme parte de un partido bajo las siglas de otro, con la intención de que sea contabilizado a este último para efectos de la sobrerepresentación. Aspecto que tampoco impide la actual ley electoral, pues no obliga como requisito de registro la afiliación o militancia hacia el partido que postula la candidatura, por lo que permite que incluso ciudadanos sin militancia política en partido alguno pueda ser votado. Desde la mesa de acuerdos del Consejo General de esa institución, encabezado por su presidente de patética figura, Lorenzo Córdoba, y su secuaz y compinche Shiro Murayama, que aunque desde su propia narrativa presumen de autónomos, pero en su actuar están siempre plegados a los intereses de quienes los encumbraron en los cargos que ostentan, traicionando los intereses del pueblo de México al tratar de sesgar el otorgamiento de estos espacios legislativos a favor de esas minorías cobardes y traicioneras del viejo régimen, a las que representan en los hechos y a quienes les deben sus lealtades, pese a que nosotros los mexicanos somos quienes pagamos sus desproporcionados sueldos y prestaciones. En su desesperación, este par de personajes, que manipulan con mucha habilidad ese órgano autónomo, lograron aprobar como acuerdo la primera ocurrencia de la que pudieron echar mano, ya que al no ser posible modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por no contar con una capacidad legislativa, y en otro sentido, impedidos por el artículo 105 constitucional, que cita: las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrán haber modificaciones legales fundamentales. O sea, un año antes de la elección, imaginen en cambio, pretenden poner por encima de la propia ley un acuerdo del Consejo General en un infundado intento por frenar la voluntad popular
que avala y respalda el proyecto de la Cuarta Transformación. En realidad, el tema de la discusión en el conflicto abierto por el INE no es si en los términos en que actualmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permite o no sobre representación por el principio de representación proporcional, sino el que ese órgano autónomo tenga la capacidad para cambiar la ley sin violar la Constitución y la propia ley que lo rige, o si su argumento tiene la capacidad legal para justificar dichos cambios a las reglas de manera tan tendenciosa, que a todas luces solo muestra su parcialidad en la contienda y que sus intereses respaldan sin duda a esas fuerzas políticas que tienen el pleno interés de frenar el proyecto de la Cuarta Transformación, tratando de impedir la mayoría necesaria en el Congreso de la Unión para modificar la Constitución y hacer que dejen de ser legales los abusos, los privilegios y la impunidad. En esta lucha, esos grupos de beneficiados, para no perder un ápice de sus privilegios, intentarán todo lo que esté a su alcance, pues las lecturas en las encuestas les han mostrado que a pesar de sus campañas negras, diagnósticos catastrofistas, maniobras políticas y cuantas cosas más de las que han podido echar manos para desacreditar a este gobierno, no paran la ola obradorista. Queremos conocer tu opinión. Te invitamos a que hagas tuyo este espacio. Si tienes algo que compartir o alguna propuesta, escríbenos a este correo o déjalo en la caja de comentarios. Suscríbete, comparte y dale like. Recuerda que la unidad hace la diferencia. Hasta el próximo video.